Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio que dejamos inacabado en nuestra sesión anterior, que tenía que ver con el gran mandamiento. Nos encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 28. Si me quieren acompañar, volveremos a hacer juntos la misma lectura que ya hicimos en la sesión anterior, pero que no pasa nada porque más bien todo lo contrario, cuanto más fresco, cuanto más presente tengamos el texto bíblico, siempre es mejor y más seguro para nosotros. Así que vamos a leer aquí en Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice así: Acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, como recordarán, en nuestra sesión anterior estuvimos hablando de la primera parte de lo que el Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hicimos algunas reflexiones en cuanto a esta parte. Ahora nos queda la segunda parte. El Señor Jesucristo dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos que ya dijimos, bueno, el primero de ellos nos resultaba realmente complicado y hemos fracasado tantas y tantas veces. Y este segundo no es menos difícil: amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí tenemos que hacernos algunas reflexiones antes de ir un poco más adelante. La cuestión esta de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no voy a hacer ninguna afirmación categórica diciendo siempre pasa esto, pero tengo la sospecha de que en algunas ocasiones está pasando algo como lo que voy a describir a continuación. Me voy a limitar al ámbito de lo que son las iglesias, de lo que es el mundo cristiano, el mundo evangélico. Tengo la sospecha, y algunas veces me parece apreciar, que en algunas iglesias el concepto que los creyentes tienen son como si fueran consumidores. Vivimos en una sociedad consumista y con frecuencia esto se puede contagiar dentro del campo también del ámbito del cristianismo. Y los creyentes llegar a la iglesia como si fueran consumidores. Ellos dan sus ofrendas, pues están esperando a cambio que se encuentren con algo, con un programa atractivo para ellos cuando llegan los domingos. Y esto, pues entonces, son consumidores, podrían serlo, o podrían pensar así, que van a la iglesia durante 90 minutos al cabo de la semana, hacen este sacrificio de apartar ese tiempo para el Señor cuando van, porque no siempre van, pero bueno, cuando van, apartan ese tiempo para el Señor, 90 minutos. Y están esperando, ya digo, que recibir algo que les agrade, que les deje contentos, que les deje satisfechos, que se vuelvan a su casa, que tengan toda la semana por delante para estar ya contentos y en paz con Dios y consigo mismos. Esto genera grandes dificultades a los pastores, que se hacen constantemente
preguntas cuando esto ocurre, ¿cómo podemos usar esos 90 minutos que ellos van a sacrificar, que van a apartar para venir a la iglesia? ¿Cómo podemos usarlos para que sea un tiempo provechoso para ellos? ¿Cuánto tiempo debemos de apartar para predicar la palabra, para cantar, para dar anuncios, para las ofrendas, para orar? ¿Cuánto tiempo para cada cosa? Y a veces los pastores en este tipo de situaciones se las ven y se las desean para poder organizar un culto. Y probablemente su perspectiva está equivocada, tanto la de los pastores como la de los miembros. ¿Por qué razón? Bueno, y aquí es donde llegamos al punto donde estamos tratando nuestro pasaje. La cuestión no es cómo usamos los 90 minutos, sino la cuestión debería de ser ¿por qué razón los creyentes solamente apartan 90 minutos, en el mejor de los casos, para las cosas del Señor? Es algo tan incoherente. Decimos que amamos a Dios por encima de todas las cosas y luego nos conformamos con eso, con 90 minutos. Y los pastores haciendo el esfuerzo de ver cómo meten todo lo que consideran necesario e imprescindible, cómo lo meten todo a presión, porque más no les van a dar. 90 minutos es lo que hay. Y cómo comprimir, cómo meter todo ahí, porque en esa hora y media pues debe de estar todo lo que debería ser la vida de la iglesia: adoración, oración, comunión, estudio de la palabra, doctrina bíblica, bueno, todo en hora y media. Creo que es imposible, pero bueno. Esto es la cosa. Ahora, no es verdad que si este fuera el caso real, que yo no lo sé, tampoco hago afirmaciones, aunque tengo sospechas. Si este fuera el caso real, ¿cómo hablaría esto de nosotros? ¿Qué dice de nosotros? ¿Realmente de esta manera somos capaces de demostrar por el Señor todo nuestro amor, que le amamos por encima de todas las demás cosas? Y lo que ahora vamos a considerar a continuación, y que amamos también a nuestro prójimo de la manera en que el Señor nos ha mandado. El Señor dijo que acerca de esto, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ya se estaba despidiendo de los discípulos en su oración como sumo sacerdote en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, él hablaba de que los creyentes, y oraba al Padre para que esto fuera una realidad, de que los creyentes nos amáramos entre nosotros mismos. Y él dijo: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Pero ¿cómo podemos expresar el amor hacia el hermano cuando lo vemos tan poquito tiempo? 90 minutos en un culto y salimos volando porque ya ha transcurrido el tiempo. Y llegamos tarde a la siguiente actividad. Es imposible demostrar, me parece a mí, ni el amor a Dios ni el amor a los hermanos. Uno a veces se pregunta si en otros colectivos, si en otros ámbitos no se demostrará más amor que en la iglesia. Voy a decir una barbaridad, pero además de las gordas. Imagínese estos grupos a veces neonazis, los skingers, estos que van rapados con montones de tatuajes. Yo no sé si son estos los que llevan las cadenas y todo esto. Bueno, son una piña, están todos tan unidos. La vida de uno depende de la del otro, uno se protege al otro, estas bandas, estos... y esto, si entre los creyentes nos vemos 90 minutos a la semana, si es que vamos a la iglesia, ¿cómo puede haber esta comunión, esta protección los unos de los otros como en estos otros grupos? Si a veces comparten más tiempo y con más entusiasmo su afición, por ejemplo, los que son seguidores del fútbol o de otros deportes, se juntan, se emocionan juntos. Si los creyentes a veces somos tan apáticos, tan tristones, ¿no? Bueno, si este fuera el caso, esto estaría hablando muy mal de nosotros y sería triste, porque el amor se ha de demostrar, no es un concepto teórico, no es algo que se puede demostrar en la distancia. Para demostrar el amor hay que demostrarlo en la cercanía. Y si no estamos con las personas que decimos que amamos, ¿cómo va a ser realidad que los amamos? Si no entregamos al Señor, o si entregamos tan poca cosa, ¿cómo vamos a demostrar realmente, cómo va a ser cierto que realmente le amamos? Pues quedaría muy en duda
claro que quedaría muy en duda, muy en entredicho. Nuestro amor por Dios. Si cualquier otra cosa siempre va por delante de lo que hacemos para el Señor, las cosas del Señor siempre quedan relegadas al último lugar cuando nos queda tiempo, cuando ya no tenemos otras 1000 cosas que hacer, pero también en ese momento estamos tan cansados que ya no vamos a la iglesia. Conocemos creyentes así, y esto es triste. Pero los mandamientos del Señor no cambian y evidencian lo que somos, sacan a relucir lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora entonces ya hemos visto en la sesión previa el primer mandamiento, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ahora, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ser un concepto práctico, no teórico. La teoría no vale en este caso. La única forma de demostrar amor es amando, y para amar hay que estar cerca, hay que estar en contacto. Y el Señor dijo que este mandamiento era el segundo. Bueno, el escriba solamente le había pedido el primer mandamiento, pero el Señor le dio este otro, un segundo mandamiento. Pero en realidad dijo que este era semejante al primero. Bueno, porque ambas cosas deben de ir unidas, van íntimamente ligadas. Para empezar, notemos que el Señor nuevamente en su contestación vuelve a citar la palabra de Dios. Ya el Señor nos tiene acostumbrados. Ahora falta que nosotros tomemos ejemplo de Él, que contestemos del mismo modo, dando autoridad, reconociendo la autoridad de la palabra y dándosela, como el Tribunal Supremo donde se acaba cualquier discusión, el lugar de donde surge toda la autoridad, la palabra de Dios. Y allí Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es como si fuera rubricado, firmado por Dios mismo. Yo, Jehová. Así lo hacía el Señor cada vez que daba la ley, conceptos, principios fundamentales, como si fuera firmado. Yo, Jehová. Empezaba y terminaba así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, dijo el Señor, que era semejante al anterior. De hecho, van unidos. ¿Por qué van unidos? Bueno, porque es imposible amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Estaríamos mintiendo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, estaríamos mintiendo. Y no, como vamos a ver también a continuación, tampoco podremos amar a nuestro prójimo tal como Dios espera de nosotros si primeramente no amamos a Dios. Van unidos. Por eso el Señor los colocó a los dos en el mismo plano. Dependen mutuamente. Fijémonos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Son mandamientos que van, como digo, muy unidos, son inseparables, porque una correcta relación con Dios, cuando amamos de manera adecuada a Dios, eso nos debe de llevar inevitablemente a amar también a nuestro prójimo. Esto van unidos. Y como estaba diciendo hace un momento, el amar al prójimo depende de nuestro amor a Dios. Si primeramente no amamos a Dios, tampoco podremos amar a nuestro prójimo. El amor de Dios es la fuente de nuestro propio amor hacia los demás. El amor no surge de forma natural del ser humano caído. Ya sé que mucha gente dice el hombre es bueno, el hombre tiene buenas intenciones en su corazón, tiene buen corazón. Mentira, mentira. La palabra de Dios de forma categórica dice todo lo contrario. Y aunque todo el mundo dijera que es verdad que el hombre es bueno, si la palabra de Dios dice que es malo, yo me creo lo que la palabra de Dios dice. Además porque lo veo en la propia experiencia, en el mundo en el que vivimos. El corazón del hombre es malo. Del corazón no surge el amor. Del corazón surgen las envidias, surge el odio, surgen las rencillas, surgen los asesinatos, los adulterios. Del corazón del hombre sale eso.
no el amor. El amor no sale del corazón del hombre. Surge del corazón del hombre cuando ha sido inundado previamente por el amor de Dios. Entonces sí. Y esta es la razón por la que en este mundo, como digo, pues vemos las cosas que vemos. Vemos guerras, vemos crímenes, asesinatos, violaciones, vemos gobiernos opresores, malvados. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene el potencial necesario para amar a su prójimo. Es egoísta, piensa en sí mismo. Con tal de que él tenga lo que quiere, no le importa nada el sufrimiento de su prójimo. No hay amor en sus corazones. Eso es por lo que en este mundo hay tantas guerras y tantos conflictos, tantas cosas malas. Aún así, la gente que ha rechazado a Dios y que han sacado a Dios de su sociedad siguen preguntando sarcásticamente y malvadamente: si Dios existe, ¿por qué permite tales y cuales cosas? Bueno, si es que el mundo no le ha dado opción a Dios para que haga nada. Si lo han echado fuera de su mundo, de su sociedad, de sus instituciones, pues ahora tienen lo que pueden dar ellos por sí mismos. Y Dios evidentemente los deja que saquen lo que lleven dentro. ¿Por qué razón? Bueno, para que el hombre aprenda que por sí mismo está condenado al fracaso en todo lo que emprenda, que le va a resultar imposible establecer un gobierno de paz, de armonía en este mundo. Podrán dictar leyes muy buenas, pero si es que el corazón es malo. Y no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y el hombre, en un ejercicio de inteligencia, de razonamiento, tendría que decir, bueno, pues si dejando a Dios fuera de nuestras vidas, de nuestras sociedades, nos va así de mal, pues tendremos que hacer caso a la palabra de Dios y volver al amor de Dios para que Él nos dé lo que no tenemos y poderlo expresar a otros. A ver si cambia la cosa. Claro que cambiaría. Por supuesto que cambiarían. Solamente en Dios encontramos los recursos para amar. Solamente con el amor de Dios podremos estar preparados para atender, para enfrentar las dificultades que nos surjan en las relaciones personales, ya sea con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos, con el vecino, con el jefe, con los compañeros de trabajo. Solamente el amor de Dios nos puede ayudar a vencer todo esto. Por eso digo que estos dos mandamientos van unidos. Amar al prójimo debe ser la consecuencia inevitable, lógica, de amar a Dios. Y no podremos amar a nuestro prójimo en tanto que no amamos a Dios. Hay esa relación entre ambos. Ahora, debemos preguntarnos también, bueno, no deberíamos de preguntárnoslo, pero vemos la pregunta en la Biblia. En una ocasión, otro intérprete de la ley, otro escriba como este, le preguntó al Señor: ¿y cuál es mi prójimo? Porque siempre intentamos escabullirnos, deslizar la responsabilidad de amar al prójimo. Bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y bueno, la intención que tenía el escriba aquel que hizo la pregunta era, como digo, pues librarse de amar a todo su prójimo, a todas las otras personas. Él quería amar exclusivamente a los suyos. Y por eso el Señor Jesucristo le contó aquella parábola que ha llegado a ser tan conocida, la parábola del buen samaritano. Y con esa parábola, lo que el Señor, la encuentran ustedes en Lucas en el capítulo 10, en el versículo 29, pues el Señor le vino a decir que el prójimo era cualquier persona a la que tuviera acceso. Y eso incluía también a los extranjeros, a los que él consideraba tradicionalmente enemigos. Nuestro prójimo, debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Debemos de amar a los españoles? Por supuesto que sí. ¿Debemos de amar a los colombianos? Por supuesto que sí. ¿A los mexicanos? Claro. ¿A los estadounidenses? Por supuesto. A cualquier persona de cualquier lugar. En este mundo se generan conflictos y se mira mal a unos y a otros. Estos son de tal sitio, estos ya... Pero esto no... Podemos establecer esas fronteras y levantarlas bien altas. Y decir: yo amaré a los míos, a mi familia, a los que son de mi nación, a los que son de mi agrado. No. El Señor, desde su perspectiva, no ve estas fronteras ni ve estos muros. El Señor nos dice que nuestro prójimo es todo aquel a quien tengamos acceso.
Sea de donde sea quien sea, debemos de amarle. Incluso, como dijo el Señor Jesucristo, también a nuestros enemigos. Fíjense en Mateo, en el capítulo 5, versículos 43 al 47. Esto está en el contexto del Sermón del Monte. Mateo 5, 43 dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». ¿Quién es nuestro prójimo? Pues cualquiera a quien tengamos acceso. Ahora, la cuestión es complicada, es compleja. Porque, ¿cómo debemos de amar a nuestro prójimo? Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Ya hemos dicho que no podremos amarle en tanto que no hayamos experimentado en nosotros el amor de Dios. Podremos dar amor cuando hemos recibido previamente el amor de Dios. Pero, ¿cómo debemos de amar a nuestro prójimo? ¿De qué manera? Bueno, para muchos el amor es una palabra muy bonita que usan con una ligereza y con una, facilidad pasmosa. ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Ay, cuánto te amo, hermanito! Yo no quiero hacer afirmaciones, ya lo he dicho, pero muchas veces sospecho, voy a decirlo así, sospecho que a quien oigo decir esto con mucha frecuencia, ¡ay, cuánto te amo, hermanito!, son personas que a la primera de cambio, cuando se tuerza un poquito la cosa, ya verá usted dónde queda el amor. Ya verá usted. Aquí en España tenemos un dicho que no sé si está también en otros países. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, no es sabiduría de Dios, es sabiduría popular, siempre hay que cogerla con pinzas, porque puede ser verdad o puede no serlo, pero es sabiduría popular. Algo hay de cierto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. En todo caso, el amor no se demuestra hablando, y quien tiene la necesidad de estar diciéndolo constantemente probablemente sea porque le faltan las obras para avalar, para demostrar consecuentemente eso que dice. Porque cuando se ama no hay que decirlo, se sabe. Yo sé si me aman mis hijos, yo sé si me ama mi esposa, yo sé si me aman mis hermanos en la congregación, lo sé de sobra. Y no hace falta que me vengan con un cartelito diciendo te amo, ¿no? Así que empiezo a sospechar de si me aman cuando vienen diciendo tanto esta cosa, ¿no? El amor no hace falta decirlo, el amor se manifiesta, son hechos, no son palabras. Yo creo que un poco va por ahí a veces la cosa. Y son hechos concretos. Fíjense en el apóstol Pablo, en un capítulo precioso y complicadísimo de cumplir. Si no es por el poder de Dios, evidentemente. En 1 Corintios capítulo 13 es el pasaje por excelencia que trata acerca del amor. Lo pueden leer entero. Yo solamente voy a leer los versículos del 4 al 7. Dice aquí: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es el tipo de amor al que el Señor nos llama. Y como ven, son cuestiones muy prácticas. Y además mete el dedo donde nos duele, ¿verdad que sí? Claro que lo hace, El amor como algo práctico. ¿Cómo debemos de amar? No de palabras, sino de hecho. Esto es la cuestión. Y debe de ser activo. El amor debe de ser activo. Debe de ser capaz, lo acabamos de leer, de sacrificarse por los demás.
de sacrificarse a pesar de que los demás nos estén tratando mal. Dice que si tu enemigo te pidiera llevar la carga 1 milla, ves con el 2. Era una imposición que a la que los romanos tenían derecho sobre el país ocupado en Israel en aquel tiempo. Pues dice el Señor, si te pide tu enemigo que lleves la carga 1 milla, ves con el 2. Si te da una bofetada en un carrillo, en una mejilla, ponle la otra. El amor debe de hacernos llegar más allá, debe de estar dispuesto al sacrificio, debe de ser activo, no pasivo. Digo esto porque habrán oído ustedes seguramente ese dicho, que algunos igual hasta confunden y piensan que es bíblico, pero no es bíblico. Dice, no hagas a los demás lo que quieras que no te hagan a ti. Esto no es bíblico. Fíjense, no hagas a los demás lo que quieras que no te hagan a ti. Esto es una actitud pasiva. No hacer. No voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Esto no es el amor bíblico. ¿Cómo es el amor bíblico? Es positivo, es activo. Así que dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjense la diferencia abismal entre la cultura popular y lo que la Biblia dice. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, dice la cultura popular. ¿Qué dice la Biblia? Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. No hagas, haz. Fíjense, es totalmente diferente. El amor deben de ser obras, deben de ser hechos que nos lleven al sacrificio, nos debe llevar siempre a una actitud positiva, activa, de buscar las oportunidades para amar. Ahora, ya lo dije en la sesión anterior, ahora vuelvo a repetirlo, pero en conexión con lo que estamos hablando en esta segunda parte del amor al prójimo. Dijimos que el amor va íntimamente ligado con la obediencia a la palabra de Dios. Recuerdan ustedes que cité Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De nada sirve decir que amamos a Dios si no le obedecemos. Es mentira. Estaremos mintiendo. Amamos al Señor y hacemos lo que nos da la gana. Mentira, no le amamos. Nos amamos a nosotros mismos, pero a Dios no. No le amamos al Señor. Ahora estamos hablando del amor al prójimo, pero el principio sigue siendo el mismo. Fíjense en Primera de Juan. Juan es un autor que habla mucho del amor. En Primera de Juan está saturado de expresiones de ese tipo, de amar al prójimo. Pero uno a veces no sabe bien en qué consiste. A mí a veces, que tengo una mente un poco más analítica, me gusta pensar, bueno, pero ¿de dónde está la definición de lo que es el amor? ¿Cómo sé cuándo estoy amando y cuándo no estoy amando? Porque habla mucho de que tengo que amar, pero ¿en qué consiste? Bueno, pues aquí lo tenemos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El mismo principio de nuevo. Fíjense, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo sé yo si estoy amando a mi hermano o no? Pues dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es que el concepto es el mismo. El amor va íntimamente ligado con la obediencia a la palabra. Importantísimo este concepto, importantísimo. Por lo que voy a explicar, por lo que voy a intentar explicar a continuación. Algunas personas nos exigen que para que les demostremos que les amamos, que tenemos que hacer todo lo que ellos nos dicen, todo lo que ellos quieren. Y eso no necesariamente es el amor. Nuestro amor auténtico, genuino por la otra persona me debe de llevar a buscar para ella aquellas cosas que la palabra de Dios me enseña. Y nunca podré expresarlo apartándome de lo que la palabra de Dios me manda. Eso creo que es lógico y lo entendemos. Si alguien me dice, es que para demostrarme que me amas tienes que hacer todo lo que yo te digo, pues eso, la persona desde luego es egoísta a más no poder, eso está claro, ¿no? Imponer de esa forma. Y hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Piensen, por ejemplo,
en un jovencito que le dice a su novia: si tú no mantienes relaciones sexuales conmigo es que no me amas, de verdad. Porque si me amaras de verdad... Y la presiona y la presiona. Bueno, pues eso no es amor, eso es egoísmo. El muchacho es un egoísta consumado, de tomo y lomo. Y luego no es amor porque, fíjense, se aparta de los principios que Dios ha establecido, porque la Biblia habla claramente de que no debemos de tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, bien sea antes de que estemos casados con cualquier persona, con nuestra novia o con cualquier otra persona, o después de estar casados con, pues sería adulterio. Antes sería fornicación, la Biblia le llama luego adulterio, después de estar casados. No estaríamos amándole realmente, porque estaríamos contraviniendo los mandamientos de la palabra de Dios. Los mandamientos son la guía, me orientan de cómo debo de amar a mi hermano, a mi prójimo. Debo de buscar, el amor me debe de llevar a buscar lo mejor para la otra persona, pero no lo mejor que esa otra persona cree, ni siquiera lo que yo creo, sino lo mejor tal como lo establece la palabra de Dios. Y esto me obliga a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Cómo puedo yo demostrarle amor a esta persona? ¿Qué es lo que necesita realmente esta persona desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo le puedo hacer el bien a esa persona? Desde la perspectiva divina, no de lo que él quiere. Usted habrá tenido, igual tiene hijos, los hijos a veces te imponen sus criterios, o lo intentan al menos. Es que, y sienten, o te dicen, ¿no? Esa es la coacción que a veces, la forma en la que te coaccionan a veces, ¿no? Si no les das lo que quieres, lo que quieren parece que no los quieres. Pero un buen padre, una buena madre, no va a dar al hijo lo que él quiere, que muchas veces son caprichos, sino le va a dar lo que es bueno, lo que debe darle, lo que le va a ayudar a crecer, le va a edificar, le va a librar de cosas malas, del pecado y de actitudes incorrectas. Ahora, fíjense bien, si nosotros ejercemos ese tipo de amor hacia nuestro prójimo, basado en los mandamientos de Dios, porque estamos convencidos de que eso es lo que les va a hacer el bien, de verdad, eso pues va a chocar con lo que ellos quieren, muchas veces. Y nosotros pensamos, bueno, pues si yo les amo, me van a amar ellos a mí también. Pero no va a ocurrir eso muchas veces. Porque si nosotros amamos de esta forma comprometida con la palabra de Dios, pues probablemente nos van a tachar de que no amamos en ocasiones, porque no les damos todo lo que ellos quieren, y se van a enfrentar con nosotros. ¿Qué lucha es esto? He hablado de un padre, de una madre, con los hijos. ¿No ha tenido usted alguna vez, si tiene hijos, que sus hijos se han enfadado con usted porque no les ha dado todo lo que ellos querían? No les ha dejado salir un día cuando ellos querían, no les ha comprado lo que ellos querían. Pero no ha hecho eso usted porque no les amara. Lo ha hecho precisamente porque los ama desde una perspectiva bíblica, buscando el bien para ellos. Pues tal salida, tal cosa que quieres que te compre, igual no te va a beneficiar. Y por eso no te la compro, no te lo permito. Y eso le acarrea el odio, que el hijo se ponga de morros y ya no quiera hablarle o le haga la guerra en casa de esa forma que a veces los hijos lo pueden hacer. Bueno, el amar a los demás de esta forma, con bastante facilidad nos puede acarrear el odio de otras personas. Increíble, pero cierto. En una congregación, un pastor, los pastores son personas que tienen una alta responsabilidad y un ministerio muy complicado. Muchas veces los miembros de las congregaciones critican y murmuran sobre los pastores de una forma muy, muy alegre y muy, en fin, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y yo creo que no se valora siempre la responsabilidad que tiene un pastor. Y muchos pastores, bueno, los pastores, un pastor que sea un pastor bíblico, pues va a tenerle que decir a las personas cosas que muchas veces no quieren escuchar. ¿Y usted cree que los miembros de las congregaciones estas cosas se las toman por el lado bueno o por el lado malo? Pues observará con facilidad que se las toman por el lado malo. Que cuando nos dicen lo que no queremos escuchar, nos lo tomamos a mal. Me tiene manía, es que siempre me quiere fastidiar, es que es un tal, es un cual, bueno, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Para justificar que no nos han
en fin, no nos hemos salido con la nuestra y estamos enfadados, ¿no? ¿Qué cosa, no? El amar al prójimo desde esta perspectiva ya el Señor Jesucristo lo advirtió. Dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. Y habrá enemistad entre el padre y la madre, entre el esposo y la esposa, entre los hijos y los padres, bueno, una cantidad de conflictos familiares, dice allí. Sí, esto es lo que ocurre, porque el amor, desde la perspectiva bíblica, no siempre da ese resultado que esperaríamos. Con frecuencia da el resultado contrario. Digo esto porque uno puede dudar, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Bueno, usted no mida los resultados por la actitud de la persona enfrente. Usted mida las cosas por si realmente se está usted ajustando honestamente, de corazón, sincero, con buena intención, a la palabra de Dios. Los resultados pueden ser imprevisibles. Le pueden amar con locura y le pueden odiar con la misma locura, porque el ser humano es incomprensible, es impredecible también. Debemos de amar conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. Lo otro, amar a nuestra manera, pues es simplemente, en muchos casos, una forma de encubrir nuestro egoísmo. Amamos a nuestra manera y exigimos que los demás nos amen como nosotros queremos. Egoísmo puro y duro. No lo encubramos, no lo maticemos, ni lo maquillemos y queramos decir otra cosa. Es lo que es. Solamente el amor que se ajusta a la palabra de Dios. Pensar desde una perspectiva bíblica, ya digo, ¿cómo puedo hacer yo el bien a esa persona? Pues algunas veces puede que sea, la mayoría de las veces, predicando el Evangelio a una persona que no conoce al Señor. ¿Y qué va a pasar cuando le predicamos el Evangelio a una persona inconversa? Pues ya digo, nos puede amar mucho porque le hemos puesto en el camino de la salvación, o nos puede tratar de todo lo demás. Amar a nuestros hijos pues será reprenderles y enseñarles con la palabra de Dios cada vez que se equivoquen. Amar a otros será pues evitarles pues malas influencias, malas actitudes. ¿Y cómo le podemos hacer el bien a una persona sin que le duela? Pues lo haremos con de la mejor manera que podamos, pero al fin y al cabo no les va a gustar. Pero amar así es como tiene mérito. Es lo que realmente cuenta, y eso es lo difícil. Porque pocas veces recibimos en respuesta amor por eso, sino todo lo contrario, ya digo. Entonces, aquí tenemos esta cuestión, el Señor. Este es el principal mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, bueno, como a ti mismo. No he mencionado este asunto de amar al prójimo como a ti mismo. Algunas personas nos preguntan, bueno, ¿y por qué usted no habla del amarnos a nosotros mismos? Bueno, porque aquí no es un énfasis. Aquí no está diciendo, no forma parte del mandamiento que nos debemos de amar a nosotros mismos. Si amarnos a nosotros mismos ya se da por sentado, que nos queremos con locura, más de lo que debiéramos. Lo que está diciendo es, bueno, de la misma manera que te amas a ti sin ningún tipo de dificultad, de una forma natural, intensa, pues de esa forma debes de amar al otro. Aquí no está diciendo que amarnos a nosotros mismos ni esté bien ni esté mal, está simplemente reconociendo un hecho. Nos amamos pero con locura. Pues así debemos de amar al prójimo, no pensar tanto en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hay en las Escrituras exhortaciones a lo contrario, a morir a nosotros mismos, a dar preferencia al hermano sobre nosotros? Aquí se toma como un hecho, que no se analiza si es bueno o es malo, lo veríamos en otros lugares. Nos amamos a nosotros mismos. Bueno, pues ahora debemos de extender eso y llevarlo a un terreno mucho más sano, amar al prójimo. Y estos son los principales mandamientos de la ley de Dios. Ahora, nos debemos de hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y cuando analizamos estos dos mandamientos, que son las claves, los puntos principales, los ejes sobre los que gira todas las demás partes de la ley, pues nos damos cuenta, como ya hemos visto, que son difíciles, muy difíciles de cumplir, imposibles de cumplir. Y cada uno de nosotros tendremos que admitir con tristeza
mil y un fracasos en intentar llevar adelante, cumplir estas cosas que el Señor nos ha mandado. Amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Con tanta facilidad anteponemos nuestras aficiones, nuestros caprichos o cosas legítimas como nuestro trabajo, nuestros estudios, antes que nuestros deberes con Dios y con nuestro prójimo. Por lo tanto, aquellas personas que piensan que el propósito de la ley de Dios es ganarse la salvación, están tremendamente equivocados. Hay personas que dicen, bueno, es que yo me salvaré si amo mucho a Dios y amo a mi prójimo. Yo así me salvo. No es eso. No, porque ninguno lo cumple. Nadie entonces se salvaría. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es entonces el propósito de la ley? De estos mandamientos principales y de todos los que se derivan de ellos. Pues el propósito de la ley de Dios es manifestar nuestro pecado, sacar a la luz nuestro pecado para que vayamos a buscar salvación en Cristo. Por medio de la ley, dice Pablo a los romanos, es el conocimiento del pecado. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La ley es como un espejo que nos permite vernos tal cual somos, sin maquillaje, tal cual, como cuando nos levantamos por la mañana, tal como somos. Nos refleja con esa actitud. Nos quiere mostrar que estamos mal para que vayamos a alabarnos a Cristo. Si vemos que estamos mal, dice Santiago, nos vemos en la palabra de Dios como un espejo, en la ley como un espejo que manifiesta todas nuestras imperfecciones, lo sucios que estamos, despeinados, lo que sea, y nos quedamos tan panchos, tan campantes, seguimos adelante como si no pasara nada, pues entonces no ha servido para nada. La ley nos debe de llevar a lavarnos en Cristo. En Gálatas 3:24 dice que la ley es nuestro ayo, nuestro instructor, aquel que cuando eran niños pues tenían un ayo, alguien que les guiaba, que les educaba hacia la mayoría de edad, hacia la edad plena, madura, donde ya podrían valerse por sí mismos. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor para llevarnos a Cristo, dice Pablo en Gálatas. Ahora, la ley manifiesta el carácter de Dios. Y esto debemos de prestar también atención, porque a veces decimos, los creyentes, decimos, bueno, no soy salvo por las obras de la ley, ya lo estamos diciendo. La ley no nos salva, la ley solamente es para mostrarnos lo malos que somos y llevarnos a Cristo. Pero nos olvidamos que la ley manifiesta el carácter de Dios. La ley es la expresión de los pensamientos, del corazón, de la voluntad de Dios. Es verdad, no somos salvados por cumplir toda la ley, ni siquiera estos dos principales mandamientos. No somos salvados por eso. Pero somos salvados para llegar a tener la capacidad de cumplir la ley de Dios. Cuando por fin llegamos a Cristo, recibimos el amor de Dios que nos salva, inunda nuestro corazón, eso entonces nos capacita para ir a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Sobre todo porque recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que Él nos hace conscientes del amor de Dios en nuestros corazones. Él nos enseña, nos hace patente, imprime con fuerza, nos lleva a la convicción plena del amor de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos lleva a amar a otros y nos lleva también a cumplir la ley de Cristo. Hay creyentes que desprecian la ley y que a otros creyentes que pueden hablar algunas veces de la ley o de los mandamientos, automáticamente los descalifican y desprecian como legalistas. No. La ley está aquí para orientarnos en la vida. Sobre todo la ley moral, es verdad, la ley ceremonial, pues todo lo que tenía que ver con sacrificios y rituales dentro del templo, eso ha pasado, ha sido consumado y cumplido en Cristo. Eso está fuera de toda duda, no hay que seguir repitiendo esas cosas. El autor a los hebreos lo deja muy claro. Pero la ley moral, todos los mandamientos y principios, estatutos, leyes, decretos, todo eso que está en la palabra de Dios, sigue teniendo plena validez y vigencia
para nosotros. Debe de ser nuestra guía, nuestra orientación para conducirnos. Ahora que tenemos los recursos en el Espíritu Santo, debemos de vivir a la luz de todo esto. Lo digo por esta razón, porque hay creyentes que nos menosprecian cuando hablamos de la ley. No, ahora ya somos libres. No somos libres para hacer lo que nos da la gana. Ahora precisamente somos libres para cumplir la ley, porque la ley nos ha llevado a Cristo, pero al mismo tiempo manifiesta el carácter de Dios. Y si queremos agradarle, tendremos que ver los principios de la palabra de Dios. No seremos legalistas por eso. Seremos legalistas si decimos que cumpliendo la ley nos salvamos. Entonces sí, eso es legalismo. Pero la persona que ahora es creyente y que quiere agradar a su Dios cumpliendo con los preceptos bíblicos, decir que eso es legalismo, yo diría que eso es santidad. Porque la santidad es precisamente eso, vivir de acuerdo a el carácter de Dios. Santos seréis porque yo soy santo. Y eso fue escrito en la ley. Y usted no diría que eso es legalismo, eso es santidad. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pues bien, seguimos con nuestro pasaje en Marcos 12 y nos encontramos aquí ahora al escriba que reacciona a lo que ha escuchado. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre está emocionado, me encanta verlo, ¿no? Es tan genuino, tan espontáneo. Bien has dicho, Señor, que es como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Bueno, por lo que decíamos la sesión pasada, ¿verdad? Que quizás llegó predispuesto por las opiniones que circulaban entre sus los fariseos, los escribas, en aquel momento, ¿no? Que menospreciaban tanto al Señor Jesucristo. Y él se había dejado influenciar por ellos. Y ahora descubre en el Señor Jesucristo que es alguien que habla la palabra con esa claridad, con ese acierto. Dice, bien has dicho, maestro. Desde luego no era como sus correligionarios. Este hombre logra expresar y no le da miedo ni se ruboriza por hablar bien del Señor. Señor, de verdad es que bien lo has dicho. Está animado. Pero no solamente da la razón al Señor Jesucristo, que no sé lo que pensarían cuando le escucharan los otros escribas, sino que va más lejos. Y aquí es donde de verdad nos sorprende. Porque fíjense lo que dice. Y esto, el amor a Dios y al prójimo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y por qué digo que esto tiene mucha importancia? Bueno, en labios de este escriba, que probablemente era fariseo, pues la tiene y mucha. Porque como ustedes recordarán, las grandes reprensiones del Señor hacia los escribas y los fariseos era precisamente por su formulismo, por lo aparatosos de sus rituales, que vivían casi exclusivamente para aparentar delante de los demás. Vosotros ayunáis para ser vistos, vosotros ofrendáis para ser vistos. Vosotros, todo lo que hacían, oráis para ser vistos. Cada cosa, cada iniciativa espiritual era de cara a los demás, para que los demás los vieran y los valoraran, los exaltaran, dijeran, qué buenos que son. Es una religión externa, llena de formulismo, de liturgia, pero sin esencia en el corazón. Y ahora este fariseo, para el que lo era todo, por lo menos para los otros que eran como él, lo era todo en la religión, las cosas externas, ahora dice, es verdad, Señor. Lo importante no es lo externo, lo importante es lo interno. Y esto pues es algo muy grande, ¿no? Fíjense cómo el Señor había criticado duramente, había sancionado a los escribas y a los fariseos. En Mateo capítulo 23, versículos 23 al 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Este hombre que se da cuenta de algo que espero que nosotros sí que también nos hemos dado cuenta, de la necesidad de una obra interior dentro de nosotros mismos, una obra interior, una obra vital, una obra espiritual dentro de nosotros. No vivir de cara a la galería, a lo que los demás vean de nosotros, sino vivir de cara en la presencia de Dios, lo interior. No buscando ser importantes, tener prestigio. Eso es una tentación tan grande ahora para los pastores. Ser populares, tener iglesias grandes, escribir libros de éxito, tener miles de seguidores en las redes sociales. Esto es lo que muchas veces se busca y hay que pagar un precio muy alto, porque para conseguir eso hay que estar diciendo cosas que a la gente le gusta. No se plantean, cuando entramos en esa dinámica, nos olvidamos de vivir en la presencia de Dios, en el interior. Vivimos para lo exterior, para conseguir el aplauso. Y eso creo que está reñido, que es incompatible lo uno con lo otro. Buscar el protagonismo y el éxito externo con vivir la vida interior, cultivar el espíritu en la presencia, en la cercanía, en la intimidad con Dios. Y el fariseo, este escriba, dice, esto es lo importante, es verdad. Esa obra interior es lo que hace falta. Lo externo, pues, es externo y puede ser pasajero, puede ser superfluo, pero no real. Lo que realmente se reviste de importancia es una vida en el Espíritu que agrada a Dios. Y el Señor le gusta lo que el escriba estaba diciendo, está totalmente de acuerdo con él. Le dice, bien has dicho, bien has dicho. Le dice, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, no pasemos por alto esto, ¿no? De esto que dijo el escriba y la alabanza, en cierto sentido, que hizo el Señor de lo que el escriba dijo. Porque tenemos esa tendencia a conformarnos con lo ritual, con lo externo, con cosas bonitas o que hacemos por costumbre, por tradición. Y eso, que puede ser muy bello, bellas canciones con una puesta en escena maravillosa, unas coreografías, una iluminación, bueno, puede ser muy hermoso, pero puede estar simplemente ocultando la falta de vida interior, porque se puede cantar muy bonito y se pueden ir a iglesias muy bellamente decoradas e iluminadas, donde los predicadores son extraordinarios, atraen a la gente de una manera formidable, la gente se queda escuchando boquiabierta. Bueno, podemos tener todo eso y no tener la vida del Espíritu. Tener cultos muy bien ordenados, donde cada cosa ocupa su lugar, bien estructurados, predicadores que saben ilustrar bien sus sermones, hacer punto 1, punto 2, punto 3, subpunto A, subpunto B y subpunto C, y es fácil seguirlos, no lo sé, entretenidos porque cuentan muchas anécdotas. Podemos tener todas esas cosas externas, pero al final nada de todo eso sirve para nada si no tenemos la vida del Espíritu, si esas cosas no nos conducen, no nos llevan, no nos guían a estar en la presencia de Dios, cerca del Señor, no sirven absolutamente para nada. La mera actividad religiosa al Señor no le impresiona, porque Él no mira la actividad religiosa, no mira lo externo, Él mira lo interno. Lo sabemos, pero a veces lo ignoramos. Cantar bonitas canciones no quiere decir que tengamos un corazón rendido a Dios. Alguien ha dicho que los creyentes no se vuelven más mentirosos que cuando cantan, que cuando cantamos, porque decimos al Señor una cantidad de cosas maravillosas que no pensamos ni practicamos, y nos convertimos a veces en mentirosos consumados. Simplemente nos dejamos llevar por la música, por el ritmo, por
por la melodía que nos atrae. Pero el Señor no está mirando ni la cantidad de instrumentos musicales, ni el director de alabanzas o las letras. Lo que está mirando es nuestro corazón. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto nos identificamos con lo que cantamos, con lo que decimos, con lo que escuchamos cuando estamos escuchando un sermón? Esto es lo realmente fundamental. A veces la religión simplemente sirve para esconderse de no cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Yo ya soy religioso. ¿Nunca le ha pasado a usted que va a hablar del Evangelio con una persona de otra religión y usted le predica el Evangelio y te dice, no, yo ya soy lo que sea, católico, musulmán, protestante, lo que sea? Yo ya soy. Y eso le defiende de que usted le predique el Evangelio. Porque la religión es un buen sitio donde esconderse de Dios. Para no tener que creer en Dios, uno ya tiene su religión. Y los evangélicos podemos hacer lo mismo, evidentemente. Y lo hacemos a veces. Lo externo oculta lo interno. No podemos ser así. El Señor alabó la conclusión que este hombre hizo porque era cierta. Y en este hombre, ya digo, era subir un peldaño muy alto, porque un fariseo, si había algo en la esencia de su religión, era el formulismo, la liturgia. Y ahora el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Notemos que no dijo, no estás ya dentro del reino de Dios. Eso no lo dijo. Le dijo, no estás lejos. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Bueno, pues lo que le faltaba es lo que el Señor Jesucristo le va a decir a continuación. Que también habló y se refirió a los escribas. Este era un escriba. Le va a hablar más a este hombre. Pero eso tendrá que ser en nuestra próxima sesión. Ya les anticipo que lo que le va a decir es, no solamente tiene que tener en cuenta que lo más importante es amar a Dios, sino que a continuación le va a decir que ese Dios al que tiene que amar es Él mismo, el Señor Jesucristo en persona. Y ahí es donde los escribas tenían otro de sus grandes problemas. Vencer el formalismo religioso era grave, era duro, pero creer en Cristo como aquel Dios en el que habían estado confiando todas sus vidas, pues era otro tema mucho más grave, mucho más serio. Pero de esto, con la ayuda del Señor, estaremos hablando en nuestra próxima sesión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente y gracias por acompañarnos. Gracias.